En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz y ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Estamos ya próximos a iniciar lo que es la Semana de Dolores, ¿verdad? Ya casi iniciamos la Semana de Dolores. La primera semana de abril es la Semana Santa. Entonces, y las lecturas nos van mostrando cómo nuestro Señor Jesucristo se va adentrando en una situación tan dura. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan es uno de los capítulos donde encontramos más resistencia del pueblo de Israel a las palabras del Señor. Jesús les habla hoy, en todo el capítulo los ha estado tratando de convencer y les dice: miren, Juan dio testimonio de mí, también el Padre ha dado testimonio de mí y me ha acreditado como enviado suyo. Vean las obras del Padre que yo realizo. Las obras, ¿se acuerdan? Yo les he mencionado cómo Jesús tomó barro, ¿verdad? O sea, haciendo referencia a que si Dios tuvo la capacidad de crear al hombre del barro, también Él puede crear unos ojos que no fueron formados, que no fueron creados, y crearlos Él mismo, de Él mismo. Así como el libro del Génesis nos cuenta que Dios sopló sobre aquel cuerpo inerte, aquel hombre de barro que hizo, ¿verdad?, que no tenía vida, y cuando sopló, infundió la vida, el aliento de Él, que le dio vida a aquel hombre. Entonces le dice: miren lo que estoy haciendo. Hermanos, cualquiera de nosotros podríamos decir: qué gente más necia, ¿verdad? Qué gente más testaruda. Cabal, Padre, gente burra, ¿verdad? Cómo el Señor les habla, cómo el Señor les dice, y necio, ¿verdad? Y terminan rechazando al Señor. Pero es que, hermanos, nosotros no estamos lejos de esa realidad también. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su misericordia sobre nuestra vida, y nosotros seguimos rebeldes?
¿Cuál era el problema principal del pueblo de Israel? Que no querían reconocer su pecado y tampoco querían cambiar. ¿Y cuál es el problema de la humanidad en la actualidad? Que no queremos reconocer nuestros errores y tampoco queremos cambiar. Entonces empezamos a buscar una justificación, empezamos a buscar los errores de los demás, empezamos a ver como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y que no es este el hijo del carpintero, y que no vive su madre y sus hermanos aquí entre nosotros, y de dónde le viene a este tal sabiduría, porque nuestra mente y nuestro corazón están cerrados. Una persona perversa, una persona que esté en pecado, una persona que está viviendo su vida mal, va a decir, ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? Y va a empezar a buscar entre toda la gente que viene a misa, incluyendo al cura, ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? Miren, esa mujer solo chambreando anda, miren, esa mujer dejó al marido, miren, aquel hombre que va a misa le está quemando la pata a la mujer, ¿y yo para qué voy a ir? Si ahí hay gente hipócrita, gente pecadora, no hombre, yo mejor no voy. O ese cura, como ustedes saben, hermanitos, que el sacerdote es el petate de un montón de gente, ¿verdad? De verdad, el petate o el tapiz que se pone en la entrada de la casa para sacudirse los zapatos, ¿verdad? Ustedes saben eso. Y está bien, le quitan pecados a uno, le quitan pecados a uno. Si realmente creo yo que los sacerdotes nos metiéramos en el ámbito legal de la difamación, ¿verdad? Cómo nos levantan calumnias, cómo levantan falsos testimonios contra el sacerdote, lo que no ven se lo imaginen, y si me cae mal, pues veo cómo le doy cuerda a mi pensamiento para imaginarme todo lo feo, todo lo malo, con tal de hundir y destruir al sacerdote. Si los sacerdotes buscáramos el ámbito legal, creo que esas personas no saldrían muy bien libradas, ¿verdad? Pero yo solo digo esto. Si a Jesús lo criticaron, a Jesús se burlaron de él, además me quitan pecados, ¿verdad? Y una cosa, levantar falsos testimonios es pecado grave. Y el diablo, por esa lengua se va a llevar a esa persona al infierno, y ya no digamos criticar y levantarle un falso testimonio a un sacerdote. Porque ¿quién es un sacerdote? Es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios, y tocar a un sacerdote es tocar a una persona consagrada. ¿Qué le pasó a Miriam por hablar mal de Moisés? ¿Qué le pasó? Quedó leprosa. Y porque Moisés pidió perdón por su hermana, Dios la perdonó. Es pecado. ¿Y cuánta gente se llena la boca hablando mal de sus sacerdotes, criticándolo y diciendo todo tipo? Lo que no se dan cuenta es que lo que están destruyendo es la iglesia. Y por eso es el pecado más grande. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, cuando yo sirvo de escándalo, cuando yo divulgo cosas falsas solo por destruir la fe de una persona. Pobrecito de mí, ¿verdad? Entonces, ¿y a Jesús qué hacían con él? Decir todo tipo de barbaridades. Y una pregunta, ¿solo las dijeron en aquel tiempo? No, hermanito, las siguen diciendo hoy en día. ¿No se acuerdan un mentado libro que salió hace poco, que se hizo famoso y que vendieron millones de ejemplares, y la persona que lo hizo se hizo millonario con un gran falso testimonio que levantaron a nuestro Señor Jesucristo? Que María Magdalena había sido la mujer de nuestro Señor Jesucristo y que habían tenido hijos. ¿No se acuerdan de ese libro? ¿Cómo no? Y vendieron millones. El Código Da Vinci, ¿se acuerdan? El famoso Código Da Vinci.
¿verdad? Donde aseguraban que nuestro Señor Jesucristo, a Dios, y que María Magdalena era una prostituta, y que Jesús se había acostado con esa mujer y que habían tenido hijos. ¿No se acuerdan de eso? Y lo siguen haciendo. ¿No se acuerdan de eso? Fue un libro famoso. Fue hace como unos 14 años, más, unos 15 años. Y el libro se llama El Código Da Vinci. Ahí está, ¿verdad? Y siguen hablando cosas, peste, de esto, de lo otro. ¿Cuál es la única finalidad de todo esto? Destruir el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de que Dios nos ama a todos y que nos quiere salvar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje principal. El mensaje principal de Cristo es que Dios nos ama, que nos ama a todos, que nos ama a todos por igual, que nos quiere salvar, que nos quiere abrazar con su misericordia. Ese es el mensaje de Cristo. Pero destruimos la imagen de Cristo, destruimos la imagen de la iglesia, destruimos la imagen del sacerdote, del catequista, del celebrador de la palabra, que es el que presta los labios para que la palabra de Dios llegue a nosotros. Entonces ese mensaje ya no sirve. Esa es la trampa del diablo. Esa es la trampa del diablo. Desacreditemos al que está hablando para que lo que él está diciendo no sirva. Lo que no nos damos cuenta es que consciente o inconscientemente lo que estamos despreciando es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la nueva táctica del demonio para destruir la fe de las personas. Hermanos, yo me puedo equivocar, yo puedo cometer errores como el Papa, los obispos, como todo sacerdote, como todo ser humano, podemos cometer errores. Pero es que hay una cosa que ustedes no tienen que olvidar, y es que yo no morí en la cruz por ustedes. Yo no soy quien los voy a salvar. Yo no. Tampoco morí en la cruz, es Cristo quien murió en la cruz por ustedes y por mí. Es Él quien nos va a salvar, no yo. Si usted va a la iglesia por el cura, está perdido. Y si no va a la iglesia por el cura, también está perdido. Porque a la iglesia vamos para escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es Dios quien nos está hablando. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el último día el Señor nos llama? Mateo 25, hay un dato interesante. El Señor va a hablar en los diferentes momentos y circunstancias de nuestra vida en los cuales se va a acercar a nosotros. Y todos, tanto los que van a ir a la derecha como a la izquierda, van a preguntar: ¿y cuándo? Porque no te vimos. ¿Cuándo llegaste a nosotros y no te conocimos? Porque a veces no es fácil reconocer a Dios que está frente a nosotros. Más cuando Dios está poniendo el dedo en la llaga de nuestro pecado, cuando Dios está poniendo el dedo en la llaga de nuestro egoísmo a través de su palabra y nos está exhortando y nos está llamando la atención. En vez de reconocer que es Dios quien nos está hablando, que nos está haciendo ver que estamos actuando mal, ¿a quién vemos al frente de nosotros? A nuestro enemigo, a un enemigo. Entonces esa persona que está al frente de mí, que me está queriendo hacer ver que estoy equivocado, que la forma con la que yo estoy viendo no es la correcta, es mi peor enemigo. Entonces hay que matarlo. ¿Y cuál fue la forma más fácil para el pueblo judío? Levantarle falsos testimonios. ¿Qué fue lo que buscaron para matar al Señor? Falsos testimonios. Ahí lo vamos a escuchar el domingo de Ramos, ya dentro de pocas semanas. El domingo de Ramos vamos a escuchar los falsos testimonios que se levantaron contra el Señor y lo mataron. El Viernes Santo también, en los santos oficios, ¿verdad? Pues esos mismos falsos testimonios siguen destruyendo familias,
siguen destruyendo la iglesia, siguen destruyendo la fe de las personas y seguirán de esa manera. Y como decía por ahí, qué triste que después de devorar a mi sacerdote, después de comerme al sacerdote, vaya a comer el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es el pecado más grande. Hermanos, no comamos carne consagrada a Dios. No comamos carne consagrada a Dios, porque los sacerdotes son consagrados, son servidores del Señor, son ministros de Dios. ¿Y cómo es posible que después de yo devorarme, y no estoy hablando solo de mi párroco, hermano, yo he escuchado a tantas personas que hablan tan mal de sus sacerdotes, de sus párrocos, del obispo, del papa, hablan tan mal y dicen cosas tan feas, y después ahí van como almas puras, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, amén, y sacan la lengua con 2 puntas así para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No, el séptimo mandamiento, perdón, 8º mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. ¿Ese es pecado venial o pecado mortal? Pecado mortal. Y si voy a comulgar y estoy en pecado mortal, odiando a mi prójimo y buscando destruir a mi prójimo, ¿qué estoy recibiendo? Mi propia condenación. ¿Sí? Y eso a veces no lo vemos. Este pueblo de Israel, vemos en el año 33 cómo se resistió al amor de Dios, cómo rechazó a Dios, cómo torturaron a nuestro Señor Jesucristo. 37 años después, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruida. Los que hemos ido a Tierra Santa saben que los lugares propios en Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo obró incluso el Padre Nuestro, para llegar al lugar exacto donde rezó el Padre Nuestro, hay que bajar una cueva porque está abajo. Porque todo eso quedó totalmente destruido. La dureza de nuestro corazón, la resistencia de nuestro corazón a la palabra de Dios, al amor de Dios, nos lleva a nuestra propia condenación, nuestra propia destrucción. Hermanos, la fe cristiana consiste en tener nuestra mirada puesta en Dios y nuestros pies bien puestos sobre la tierra. En eso consiste la fe cristiana. No consiste en cuentos de Disney y fueron felices para siempre, ¿verdad? De la princesa que vivía en un castillo, el príncipe azul, ¿verdad? De sueños y fantasías. No. La vida cristiana, ¿qué dijo Jesús? Por mi causa los perseguirán, los azotarán, los calumniarán, les levantarán falso testimonio, los matarán, los meterán presos. Pero manténganse firmes, porque el que se mantenga firme hasta el final se salvará. No olviden eso, porque miren, aquí no discriminan a nadie. Aquí resuran desde el párroco para abajo. Así es de que, entonces, no se asusten cuando a ustedes los empiecen a criticar, les empiecen a decir falsos testimonios, no se preocupen.
que al primero que criticaron, le levantaron falsos testimonios y le siguen levantando falsos testimonios, es a nuestro Señor Jesucristo. Y después a todos, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los que pasan más metidos en la iglesia. Pero todo eso es una táctica del diablo, ¿para qué? No se les olvide eso, ¿para qué? Para destruir el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo, que nos ama a todos, Dios, y que nos quiere salvar. Entonces, ¿qué es lo que busca? Aléjate de la iglesia, vete al mundo, vete a los bailes, a la fiesta, al desorden. No vayas a la iglesia, porque allí está Dios y te quiere salvar, y el diablo no quiere eso. Entonces, por eso un cristiano es aquel que lucha cada día por permanecer siempre fiel al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.